tenemos acá, podemos ver que solamente existe la intersección y el caudal que se sume tanto de 13 con el 11 tendría que satisfacer la demanda en el nodo I. Lo mismo en el nodo G. Pero si ubicamos en el nodo E, a pesar de ser un punto de cierre, esta se bifurca en otros dos tramos. Por tanto, no tiene solamente un solo consumo. Tendría tres consumos diferentes, las cuales serían el nodo E, el tramo 7 y el tramo 10. Entonces ubicamos estas que se encuentran completamente alejadas y que tienen un solo consumo al cual satisfacer. Ahora, voy a empezar por el tramo 13. Al tramo 13 le voy a colocar más y para calcular su caudal por tramo, debería ubicar el caudal que se está consumiendo en este nodo, que lo tengo por acá. Es un valor de 10 litros sobre segundo. Lo multiplico por la longitud de este tramo, que lo tengo por acá. Entonces ubico el tramo 13 y su longitud correspondiente. Luego de eso, debo dividir entre la sumatoria de los tramos que llegan al nodo. ¿Cuáles son los tramos que llegan al nodo? Son el tramo 13 y el tramo 11. Por tanto, debería dividir entre la sumatoria de esas dos longitudes. El tramo 13 más el tramo 11. O bueno, sus longitudes correspondientes. Cierro paréntesis y le doy Enter. Este valor de acá sería el valor del caudal que va a fluir por el tramo 13. Para el tramo 11, lo que debo hacer sería el equivalente. Podría colocar aquí más el caudal que está consumiéndose, que es el nodo I, el caudal de 10. Lo multiplico por la longitud del tramo 11, que lo tengo por acá. Y lo divido entre la longitud del tramo 11 más la longitud del tramo 13. Porque son los tramos que le están aportando al nodo. Cierro paréntesis y le doy Enter. Este sería el caudal del tramo que va a aportar al nodo I. Si nosotros sumamos estos dos, este valor de acá, más este otro valor de acá, me tendría que dar el valor de 10 exacto, que sería el caudal de consumo en el nodo I. De esa manera debería calcular para los demás puntos de cierre. Podría empezar por el tramo 9, que lo tengo por acá, y puedo hacer la misma operación. Le coloco más el caudal de G, que es el caudal que está saliendo, lo multiplico por la longitud del tramo 9, que lo tengo por acá, y lo divido entre la sumatoria de longitudes que llegan al nodo, que sería el tramo 9 más el tramo 12. Las longitudes correspondientes, cierro paréntesis y le doy Enter. Ya tendría el caudal para el tramo número 9. Para el tramo 12 puedo hacer la misma operación, pero podría hacer directamente también una diferencia. La diferencia sería lo siguiente. Pongo más, el caudal que está saliendo sería G, este valor de 20 litros sobre segundo. Para que estos 20 litros sobre segundo se pueda consumir completamente en el nodo, decimos que en el tramo 9 va a aportar cierta cantidad de agua. Por tanto, este otro tramo debería aportar el resto de la cantidad de agua faltante para los 20 litros sobre segundo. Así que este valor lo voy a restar con este valor del caudal que tengo acá y le voy a dar Enter. Con eso tendría un valor de 10.24 litros sobre segundo. Ahora, voy a hacer lo mismo para el tramo 3 y el 6. Para el tramo 3, acá lo vamos a colocar. Voy a poner más el caudal que sale de C, lo multiplico por la longitud del tramo 6, que lo tengo por acá, y lo divido entre la longitud del tramo 6 más la longitud del tramo 3. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ese sería el valor del caudal. Para el tramo 3 voy a hacer la misma operación. Voy a colocarle más el valor que es el caudal por nodo del nodo C, menos el caudal del tramo 6. Y ese sería su caudal para el tramo 3. Con eso ya tendríamos de cierta forma algunos caudales por tramos ya calculados. Lo que nos faltaría sería el nodo D y el nodo E. El nodo D y el nodo E son puntos de cierre, pero como mencionamos anteriormente, tienen bifurcaciones
que hacen que se consuma en más tramos que uno. Ahora, lo que debemos hacer acá es la misma operación, pero debemos escoger un lado, y van a ver por qué. Vamos a escoger en este caso el nodo D, así que voy a calcular el caudal del tramo 4. Así que le voy a colocar aquí más, voy a abrir paréntesis, y acá podemos ver que en el nodo D existe una bifurcación para aportar al tramo 9. Por tanto, el caudal de consumo en D o en el punto D va a ser el caudal por nodo saliente, que son estos 14 litros sobre segundo, más el caudal de consumo en el tramo 9. Sumados estos dos, sería el caudal total de consumo en D. Ahora, voy a hacer la misma operación que hicimos antes. Lo multiplico por la longitud del tramo 4, que tengo por acá, y lo divido entre la longitud de los tramos que interceptan, pero que solamente son de aporte. Por ejemplo, los que están aportando al nodo D solamente son el 4 y el 7. Entonces solamente esos debo sumar. El 4 más el 7. Cierro paréntesis y le doy Enter. Ese sería el caudal que fluiría por el tramo número 4. Para el tramo número 7 voy a hacer la operación que hicimos antes de diferencia. Así que le voy a colocar más el caudal de consumo total, que era el caudal del nodo D, más el caudal del tramo 9, menos el caudal que se estaría consumiendo en el tramo 4. Le doy Enter y ese sería el valor que va a transcurrir por la tubería del tramo 7. Ahora, podría hacer la misma operación en el nodo E. Podría hacer la diferencia, calcular los caudales en el 5 y en el 8. Sin embargo, esto no es muy práctico y tampoco estaría bien, ya que cuando nosotros tenemos dos tanques o dos puntos diferentes de aporte, siempre un nodo o un punto de cierre debería dejarse aleatoriamente sin calcular sus tramos, sus caudales por tramo, para que al final en este punto se haga una verificación para saber si el sistema está correctamente balanceado en cuestión de caudales. Entonces, este tramo 5 y 8 no los calcularemos directamente como hicimos anteriormente. En cambio, nos enfocaremos en los demás tramos, que en este caso sería el tramo 2, y luego nos enfocaremos en el 8 y luego en el 5 y luego verificaremos en el nodo. Entonces, empecemos primero por el tramo número 2. En este tramo, en el tramo 2, podemos observar de que va a aportar al nodo A y también va a aportar caudal para el tramo 4. Es decir, que por esta tubería debería fluir el caudal total del nodo A y del tramo 4. Por tanto, debería ser una suma del caudal en el nodo A más el caudal del tramo 4. Como hacemos de esta manera, le doy Enter. Perfecto. Ahora, si observan en este nodo, en el nodo B, podemos ver que tenemos tres tramos con sus caudales correspondientes, que son el 2, el 1 y el 3, pero el 5 no lo tenemos. Así que para hallar este caudal en el tramo 5, aplicaremos una sumatoria de caudales. La sumatoria de caudales nos dice que el valor en el nodo tiene que ser igual a 0. Así que vamos a hacer sumatoria de caudales en el nodo B. Igual. Ahora, todos los caudales que ingresan a este nodo B van a ser positivos, pero todos los que salen van a ser negativos. Así que vemos que ingresa el tramo número 1. Así que podríamos decir que el caudal 1 es positivo. Luego el 2, el 3 y el 5 son negativos. Así que deberíamos de estar esos 3, menos el caudal 2, menos el caudal 3, menos el caudal 5. Y también deberíamos de estar el caudal en el nodo B. Así que estamos el caudal en B. Todo eso debería ser igual a 0. Así que de esta ecuación que hemos tomado en cuenta, despejaríamos el caudal en 5.
porque es nuestra incógnita, ya que todos los demás valores lo tenemos. Así que despejándolo, vamos a tener lo siguiente: más el caudal 1, menos el caudal 2, menos el caudal 3, menos el caudal en el nodo B, que lo tenemos en esta tabla, y le daríamos Enter. Y ese sería el caudal que va a fluir por el tramo número 5. Ahora, para el tramo número 8, vamos a hacer la misma operación. Hacemos una sumatoria de caudales en el nodo F, porque los demás caudales lo tendríamos como dato. Así que, sumatoria de caudales en F. La sumatoria de caudales en F va a ser igual. En este caso sería el caudal 14 que está ingresando, así que sería positivo, menos el caudal en 6, menos el caudal en 11, menos el caudal en 8 y menos el caudal en F, igualados a 0, porque son caudales que están saliendo del nodo. Ahora, de esta ecuación que tenemos acá, el caudal número 8 sería el que tendríamos que hallar. Así que vamos a hacer esa sumatoria. Voy a colocarle aquí más el caudal 14 menos el caudal en 6 menos el caudal en el tramo 11 menos el caudal en el nodo F. Le doy Enter y ese sería el caudal que va a aportar a este tramo. Ahora, con esto ustedes pueden observar que ya tenemos todos los caudales correspondientemente calculados. Lo que nos quedaría hacer es una verificación en el nodo E, lo que dijimos a un inicio. Así que vamos a hacer una verificación basándonos en la sumatoria de caudales. Entonces vamos a hacer sumatoria de caudales en el nodo E, lo cual nos tendría que dar 0. Los caudales que ingresan son el caudal 5, el caudal 8, sale el caudal 7, así que sería negativo, y el caudal 10. Y también sale el caudal en el nodo E. Todo eso debería ser igual a 0. Ahora, si nosotros aplicamos los valores que tenemos en esta ecuación, nos tendría que dar un valor de 0. Así que haremos la prueba. Le colocaré aquí más el caudal en 5, más el caudal en 8, menos el caudal en 7, menos el caudal en el tramo 10, que no lo calculamos, en este momento lo calcularemos, menos el caudal en el nodo E, que sería 10. Me da aquí un valor de 25, y eso es porque el caudal en el tramo 10 no lo calculamos, pero lo vamos a hacer en este momento. En esta celda me voy a ubicar, y el tramo 10 tendría que ser la sumatoria de los caudales a los cuales va a aportar, que en este caso sería el 12, el 13 y el H. Entonces le colocaré aquí más el caudal 12, más el caudal en 13, más el caudal que sale en el nodo H, que sería 10. Dando Enter me sale el caudal del tramo número 10. Ahora, con este valor más, podemos observar que la sumatoria de caudales en el nodo E me da igual a 0. Por tanto, mi Z está balanceada correctamente en cuestión de los caudales. Estos valores que hemos hallado son los valores iniciales, por decir de alguna manera, para poder empezar a calcular los valores finales del sistema hidráulico. ¿Por qué